cassette para que quede también grabado. Ayer escuchábamos, y fue muy criticado, Jesús Esquivel, porque también le quiero preguntar a Jesús López Almejo, profesor de la UABC en Tijuana, acerca de esto. Ayer escuchábamos las declaraciones de Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso en Washington, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca, hacer declaraciones muy duras y decir que se está equivocando garrafalmente López Obrador con su estrategia. Creo que también es importante analizarlo. Sí, totalmente de acuerdo, Vicente. Yo en lo particular no comparto, yo respeto a Jesús, pero... ¿A cuál Jesús? ¿A Esquivel? A Esquivel, digo, para aclarar, yo no comparto su punto de vista, porque yo creo que, bien lo dice Almejo, la legitimidad que tiene Andrés Manuel López Obrador es tan fuerte que aquí es donde tiene que sacar el músculo. Porque yo les pregunto, si López Obrador hubiera sacado un mensaje fuerte, tipo Nicolás Maduro, por ejemplo, que hubiera salido la oposición. Ya ven, es un dictador, es igual que Donald Trump, si nos vemos a esos estribos. Sin embargo, López Obrador está manejando su ajedrez. Él lo que está haciendo es, con su legitimidad, con su fuerza política, ahorita con el apoyo no solamente de la gente, sino de los empresarios, es decir, a Donald Trump, vamos a dialogar, vamos a llegar a un acuerdo. Ya si Donald Trump no lo hace, yo creo que el disparo en el pie se lo está llevando él, no a Andrés Manuel López Obrador, políticamente hablando. Sin embargo, eso puede afectar a la economía. Y también ya lo dijo hoy en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador, incluso si se imponen los aranceles de junio, él continuará con su estrategia de diálogo. Es a lo que le está apostando el presidente de México. Y bueno, Jesús López Almejo, para que me des tu opinión acerca de las declaraciones de Jesús Esquivel, quiero que veamos y escuchemos, si nos permite Toño, allá en nuestros estudios, la participación en la conferencia de prensa hoy en la mañana en Washington del corresponsal de la revista Proceso y único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Él desde su trinchera periodística, con su análisis, con tantos años de corresponsal y que tanta controversia generó en redes, y tú desde tu trinchera académica, si me permites, Jesús López Almejo. Primero vemos y escuchamos a Jesús Esquivel hacerle los planteamientos al secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, allá en Washington. Empezamos con Jesús Esquivel, de Proceso. Gracias. Buenos días. Secretario, pues creo que hay algunas regiones del país, especialmente en el norte, que no están conformes con esta posición de mantenerse en un sentido de amor y paz con Estados Unidos, y no me refiero a confrontamiento verbal ni responder a Twitter, sino más bien tomar acciones. Y se habla de que el por qué el gobierno mexicano, o tal vez hay un plan B en la cartera para las negociaciones, hablar con Estados Unidos de que México podría imponer aranceles a sectores específicos de la producción de Estados Unidos que se compran obviamente y se envían en México, y me refiero a puntos como el sector agrícola, porque imponer aranceles nada más a México sin que México esté respondiendo de manera recíproca, creo que no comulga con la tradición comercial de México. Y otra, usted habla de que ya se puede, o que México está avanzando. Vengo de la frontera y los centroamericanos están pues diciendo que México ya le está haciendo el trabajo de policía migratoria a los Estados Unidos, aunque sé que podría decir que no estamos en el tercer país seguro y que lo va a aceptar, pero es cierto, se está actuando en contra de los migrantes. Varios reporteros lo vimos en Ciudad Juárez, por ejemplo. Y por último, si Trump quiere pedirle a México que no hay negociaciones hasta que no pare el flujo de inmigrantes indocumentados y de drogas, ¿por qué no decirle que se levantarían los aranceles si no hace algo para contener la demanda y consumo de narcóticos en Estados Unidos? Que básicamente no hay ninguna política de salud pública ni de educación en el gobierno de Trump contra esto. Y la demanda de drogas
es muy grande aquí. Jesús, muchas gracias. Bueno, yo diría que ahora estamos en la fase preparatoria para una negociación y yo diría, y acabo de decir, que el porcentaje más alto que yo veo por lo que hemos escuchado en estos días de trabajo es que sí vamos a poder encontrar una negociación. Por lo tanto, supondría yo que puede evitarse la imposición de las tarifas. Desde luego que había muchísimas cosas que decir, las estamos preparando muy bien y las vamos a decir mañana en la reunión. Algunos argumentos que tú acabas de dar aquí y otros. Respecto a qué haríamos en un escenario en donde no se llegase a una negociación, pues se los diríamos el jueves. Ahora nuestro escenario es que muy probablemente sí la va a haber. Pero si no lo hubiese, pues también estaremos preparados y ya les informaremos qué es lo que se va a hacer. Nosotros tenemos que manejar una postura digna y eficaz. Y eso es lo que estamos buscando. Dignidad con eficacia. A ver, mi querido Jesús López Almejo, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California en Tijuana, dame tu opinión acerca de lo que plantea Jesús Esquivel y de lo que responde el secretario de Relaciones Exteriores de México. Nosotros aquí nos hemos solidarizado con el tono, con la respuesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respuesta que creemos digna, que creemos es firme, pero abierta al diálogo. ¿Qué diferencia existe entre eso y contestarle con aranceles también a Estados Unidos, solo como ejemplo, cuando ocurrió lo de los aranceles al aluminio y al acero? Porque muchos le van a caer encima a Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso, pero hay que decirlo que México ya respondió así. Dame tu opinión acerca de esto, Jesús López Almejo. Sí, mira, Vicente, bueno, yo respeto mucho lo que diga Jesús Esquivel, yo no lo comparto en lo absoluto, por una simple y sencilla razón, Vicente, porque una es el sentir como mexicanos, como patriotas, que por supuesto nos duele cosas que puedan suceder en contra de México y nosotros esperaríamos una reacción en un sentido o en otro, pero nosotros solamente dominamos ese aspecto al que nos dedicamos en nuestra vida. Pero un tomador de decisiones tiene que pensar en muchos equilibrios y tiene que pensar estructuralmente, ojo, incluso tiene que pensar en el mediano y largo plazo para cuando ya no esté Donald Trump. Un tratado de libre comercio no depende de los hombres, un tratado de libre comercio depende de las instituciones y depende de los largos plazos. Mira, tan es así, Vicente, que el tratado de libre comercio, el TLCAN, lleva 30 años. ¿Cuántas administraciones han pasado? Y lejos de que en algunos momentos hemos tenido circunstancias álgidas con gobiernos estadounidenses, pues en algunos otros ha fluido bastante bien, al punto que llegamos hoy en día a ser el primer socio comercial de Estados Unidos, incluso desplazando a China y desplazando a Canadá en el primer trimestre del año 2019. Entonces, ahí te va. Me parece que muy importante que la otra parte, decía yo, una cosa es el sentir, y en el sentir quisiéramos que nosotros le pudiéramos devolver la cachetada por cachetada, pero incluso me parecería poco inteligente responderle cachetada con cachetada, porque pues estamos hablando que estamos enfrente de la potencia mundial. Ahora, ojo, Vicente, la otra es, como analistas, pensar estructuralmente en el mediano y largo plazo. Y como analistas y pensándolo estructuralmente, te voy a decir por qué. No quiero decir que no se tenga que contemplar un arancel a sectores estratégicos en estados que son votantes duros de Trump, sobre todo en la parte del medio oeste, ¿no? Y en el Snow Belt. Sin embargo, la diplomacia y la política justamente se inventaron o se crearon para dirimir confrontaciones pacíficamente. Y a esto voy. Estados Unidos por sí solo se mete una bala en el pie cuando le impone, digamos, tarifas al país que más le vende, porque sobre todo en aquellos sectores en donde más le consumen productos mexicanos, hay que decir una cosa, son las manufacturas, son los servicios de salud, son los transportes, es el sector automotriz, Vicente, los hidrocarburos, y déjame te cuento otra cosa. Ellos, buena parte de los productos que dan de México a Estados Unidos son de empresas estadounidenses que se vinieron a invertir a México, que regresan sus productos a Estados Unidos,
porque les es más barato o les era más barato, y entonces finalmente el golpe lo recibe Estados Unidos en dos sentidos. En el sentido de que sus consumidores van a comprar a precios más altos, y de que sus propios productores que se habían venido a México para abaratar, digamos, la producción y regresar sus productos a Estados Unidos, pues terminan ellos mismos pagando, digamos, esta tarifa. Entonces, si bien es cierto que esto genera una especulación muy fuerte en cuanto a que vaya a desincentivar las inversiones en México, probablemente, pero en el corto plazo, y cuando me refiero al corto plazo me refiero de aquí al 2024, quien va a sufrir mayormente, digamos, es este paso, digamos, necio, irracional, es el mismísimo Donald Trump, porque otra cosa que los republicanos argumentan, y sobre todo los republicanos cercanos a Donald Trump, porque déjame te cuento otra cosa. Hoy hubo declaraciones de una bancada muy importante del Partido Republicano en el Congreso, de que se van a unir a los demócratas para impedir desde el Congreso que Donald Trump le imponga tarifas a México. Y eso es justamente otro punto a favor de la posición de López Obrador, que ha sido más inteligente y más astuto, que no solamente está convocando en México a un mayor respaldo hacia su persona, sino además en Estados Unidos, que los mismos republicanos del partido de Trump estén a punto de ayudar a los demócratas a que estas tarifas no entren en vigor, porque el argumento además es muy tonto. El argumento es que México está permitiendo la entrada de centroamericanos, pero desde el año 2015 al año 2018, México ha deportado más centroamericanos que en el mismísimo Estados Unidos. Por ejemplo, Vicente, en el 2015, Estados Unidos solo deportó 80,000, México 165,000. En el 2016, 80,000, México 150,000. En el 2018, con el último año de Peña Nieto, ahí más o menos anduvieron parejos, pero, por ejemplo, Estados Unidos deportó solo 95,000 y México 100,000. Y dice Marcelo Ebrard, y lo dice muy bien, si México no ayudara lo suficiente, habría 500,000 centroamericanos en la frontera de Estados Unidos tan solo en un año. Eso no lo soportaría la administración de Donald Trump. ¿Cómo ves? Pues interesantes las cifras, interesante. Jesús, para cerrar, déjame preguntarte, mi querido Jesús López Almejo, y te quiero ofrecer una disculpa si tenemos problemas de comunicación, pero esta lluvia que cayó en la Ciudad de México nos ha dejado también batallando con nuestras conexiones. Bueno, hay que pedir al tío Smith que mejore la pinche conexión de internet, y con eso vamos para ganar todo. A ver, querido Jesús, te pregunto para cerrar.